Conocer la tarde de hoy respecto a lo que ha sido un tema en los últimos meses en el país y se trata sobre efectivamente de un tema entre relaciones, las relaciones de Estados Unidos con Venezuela y la posibilidad o no de que estas reuniones que se han dado paralelos a lo que ha sido la mesa de diálogo puedan tener algún éxito y sobre todo los efectos que esto pueda tener para el país. Desde el punto de vista geopolítico, ¿cómo lo evalúa? Bueno, en primer lugar, hay que recordar que la visita de Juan González, que es el asesor Ujú. de seguridad nacional del presidente Biden y otros funcionarios, es la primera visita de alto nivel de un funcionario del Ejecutivo de Estados Unidos a Venezuela en muchos años, incluso yendo a administraciones anteriores, y creo que per se el hecho de que haya un encuentro de alto nivel entre los gobiernos de los dos países, es ya un cambio realmente importante, sobre todo de la administración estadounidense, que tiene una política muy agresiva, por decirlo menos, con implementación de sanciones contra Venezuela. Entonces, ese inicio de diálogo es ya per se, en mi opinión, un paso muy positivo. Ahora queda por ver efectivamente qué contenido tienen esas conversaciones y cómo pueden llevar a lo que creo la mayoría de los venezolanos esperamos, es a una flexibilización y un levantamiento de las sanciones económicas. Ha existido se han dado diferentes versiones en el país respecto a estas reuniones, a estas negociaciones que podrían estar dándose y a los efectos que esto puede tener. Desde el punto de vista geopolítico, el hecho de que un representante de alto nivel del gobierno americano llegue al país y se reúna con la vicepresidenta ejecutiva de la República y con el presidente de la República, ¿qué mensaje envía al resto de los países que habían decidido apoyar a lo que se había denominado un gobierno interino? Bueno, en primer lugar, que la administración Biden toma nota del fracaso de la política de cambio de régimen, que fue político económico, que es que Venezuela obviamente tiene vocación a, bueno, suplir al mercado internacional con petróleo y eventualmente con gas, siempre y cuando, una vez más, se le permita a la industria petrolera nacional funcionar de manera normal, y eso implica, de nuevo, la revisión de la política de sanciones que Estados Unidos ha impuesto sobre PDVSA en particular, pero sobre el sector petrolero en general. En cuanto a lo que es esa revisión del funcionamiento y que PDVSA pueda funcionar correctamente, hay muchas ideas sobre la mesa. Para algunos es darle más dinero a la administración de Nicolás Maduro, que según han señalado no estaría cumpliendo con ninguno de los acuerdos o solicitudes que se han hecho en esas mesas de diálogo para retomar el orden democrático normal en el país. Por el otro lado, estamos viendo cómo países están buscando ese puesto de Venezuela. Es una situación difícil en este momento de interpretar y quisiera consultarle la visión que puede tener como académico, pero además como alguien que perteneció al gobierno, en cuanto a lo que implica dejar que la industria petrolera funcione de forma correcta o tenga los ingresos para gestionarse de forma correcta y el hecho de dónde quedan la cantidad de solicitudes que los sectores que el gobierno ha declarado como interlocutores válidos dentro de la mesa de diálogo han solicitado y no se han dado las respuestas. Me gustaría conocer qué peso o qué tanto peso puede tener esto ante una economía como la que está atravesando Venezuela y ante países como Colombia, Canadá, que están buscando ese espacio de Venezuela en el mercado petrolero y como aliado estratégico en ese negocio, por lo menos, de Estados Unidos. Nos lo responde el regreso de la pausa. Ya volvemos. 2013 en Venezuela. Estábamos conversando en el segmento anterior y le dejaba una consulta. ¿Cómo calibrar la decisión entre el hecho de tener una cantidad de sanciones que están pesando sobre la industria local y que le han impedido el óptimo funcionamiento, quitando lo que han sido las malas políticas y la mala gestión que tuvo PDVSA durante largo tiempo, y el hecho de que estén otros países buscando ese espacio de Venezuela sobre unos acuerdos que se estarían solicitando en una mesa de diálogo con representantes que el gobierno de Nicolás Maduro ha calificado como válidos, pero que no terminan de cumplirse para el orden democrático y social que necesita Venezuela? Yo te diría que en primer lugar, Venezuela es insustituible en el mercado petrolero mundial, no solamente por lo bien conocido de que tenemos las más grandes reservas petroleras del mundo, y en particular ni Colombia ni Canadá, por hablar de países en el continente americano, pueden sustituir el potencial petrolero que tiene Venezuela. Pero además, Venezuela tiene una infraestructura petrolera muy antigua, en el sentido, tal vez que necesite un poco de inversión, pero digo antigua, es una industria, tener.
la diatriba y las dificultades políticas que puede tener la sociedad venezolana con la necesidad de castigar colectivamente al pueblo venezolano, con la necesidad de impedir que funcione la industria petrolera y que ergo la industria petrolera no pueda ser un motor para la economía y que todos, cualquiera de los que vivimos en Venezuela, suframos de esta situación. Entonces, creo que también desde ese punto de vista se ha entendido que, por una parte, ciertamente hay que buscar mecanismos de diálogo, hay que buscar cómo restablecer el normal funcionamiento de las instituciones, que el gobierno y oposición se entiendan y puedan concurrir libremente a elecciones, etcétera, pero que eso no debe ir de la mano con el hecho de que a Venezuela se le impida funcionar, a que la economía venezolana se le impida funcionar, y que por más presión que se haya ejercido, como durante el periodo presidencial de Trump, esa presión no tiene una influencia en el proceso político venezolano que tiene su propia dinámica. Si aprendemos que esas dos cosas están separadas, en mi opinión, vamos a la vez a avanzar en diálogo político real y transparente y por otro lado, la economía venezolana se podrá recuperar para el bienestar de la mayoría de los venezolanos. Usted ha hablado, o ha dicho algo muy importante, la economía venezolana se podrá recuperar. Todo pasa por un proceso, no llegamos a esto de la nada, no estamos en las condiciones que estamos en materia económica por nada. Entre esas cosas hubo grandes ingresos que logró la industria petrolera durante unos años, el gobierno nacional logró grandes ingresos, esos ingresos lamentablemente no se ven reflejados hoy día en una mejor calidad de la industria o una actualización de sus sistemas, tampoco lo vemos en los niveles de producción que tienen porque tenemos refinerías en muy mal estado que ha costado bastante tiempo a la actual administración del ministro Tarek activarlas o reactivarlas, es constante el trabajo que hemos visto, lo ha reconocido y mismo Cámara Petrolera Venezolana ha señalado que existen estos esfuerzos por lograrlo. Sin embargo, ¿cómo hacer para que esa cantidad de recursos como entró en el pasado vuelva a entrar en este momento donde vemos niveles de petróleo en más de $100 por barril, no se vuelvan a perder en casos de corrupción o en ineficiencia en la gestión? Bueno, lo primero, o sea, a mí me gustaría retener que desde julio del 2020 hasta la fecha, Venezuela ha casi triplicado su producción petrolera. Es decir, nosotros tocamos efectivamente un piso histórico, si se quiere, en el 2020 y ya estamos en una senda de recuperación. ¿Cuán rápida y cuán enérgica va a ser esa recuperación? Pues depende de una multitud de factores. Pero yo me quedaría en esa constatación. 2021, crecimiento económico en Venezuela de alrededor de 8%. El gobierno da una cifra un poco inferior, Credit Suisse da una cifra un poco superior para el año 2021 y para el 2022 claramente crecimiento dos cifras según algunas de las previsiones, entre otras la de Credit Suisse, pero no solamente. Ya estamos en la senda de recuperación económica, por supuesto partiendo de un punto bastante bajo. Yo diría que hace falta, uno, que la industria petrolera pueda volver a funcionar normalmente y hay que repetirlo. PDVSA y la industria nacional no puede recibir financiamiento internacional, no tiene acceso al sistema financiero internacional y no puede normalmente en el marco jurídico actual fácilmente seguir funcionando con socios estratégicos que ya existen en las empresas mixtas porque esos socios estratégicos no se pueden relacionar con un ente sancionado. El caso de Chevron, por ejemplo, que está en la discusión con Estados Unidos. Entonces hay que remover esos obstáculos constatando que la política de sanciones no sirve ni siquiera a los objetivos que se había trazado el gobierno de Estados Unidos y en el caso venezolano es claro que nos afecta absolutamente a todos. Entonces hay que lograr que la industria petrolera vuelva a funcionar. Y más allá de eso, creo que hay que enfocar la y a la relación que ha tratado de mantener o los acuerdos que ha tratado de establecer con Estados Unidos en materia comercial. Esa diversificación que en algún momento se le cuestionó a Hugo Chávez de mirar hacia Asia, quizá en algún momento nos dio buenos resultados. En este momento, esa relación entre Venezuela y China, ¿cómo está, en qué condiciones la ves? Creo que, en primer lugar, China sigue siendo un destino importante de las exportaciones petroleras venezolanas, incluso hoy. Y, en consecuencia, el hecho de que la economía china demande importantes materias primas y tenga en Venezuela uno de sus aliados comerciales es una gran ventaja para nosotros. Por supuesto, la dimensión de esa relación comercial no puede ser la de hace algunos años porque, de nuevo, la economía venezolana es más pequeña, pero sigue siendo uno de los principales destinos y creo que eso hay que mantenerlo, profundizarlo, no solamente por razones políticas, sino porque China
está en trámite de devenir la primera economía mundial y eso es una gran ventaja que tiene Venezuela. En segundo lugar, creo que con el conflicto en Rusia, el conflicto entre Rusia y Ucrania, hay un momento geopolítico tenso, pero en el cual China ha tenido una actitud responsable. Es decir, por una parte, no alentar al enfrentamiento bélico y al mismo tiempo teniendo una postura de ser un mercado alternativo a los mercados occidentales, tratando de jugar un papel de nuevo de equilibrio geopolítico y creo que eso es bueno también para Venezuela. Y finalmente, la recuperación o la estabilización de la economía en Venezuela, que creo que fue uno de los factores que más afectó la cooperación bilateral, la estabilización de nuestra inflación, por ejemplo, que fue, digamos, ya dejamos atrás el periodo hiperinflacionario, la estabilización de las variables macroeconómicas, el hecho de que Venezuela vuelva a crecer, da una nueva oportunidad a que las inversiones chinas puedan regresar a nuestro país y participar en la recuperación económica. China mira al resto del mundo, sí con una visión política, tal vez con una visión geopolítica de contrahegemonía de la de Estados Unidos, pero requiere de economías estables y confiables en las que se pueda invertir. Hoy Venezuela, por supuesto, está mucho más cerca de ese objetivo que hace algunos años, cuando la cooperación con China tocó también un piso histórico en el mismo momento en que nuestra producción petrolera estaba decayendo. ¿El tema de nuestra deuda con ellos puede ser un factor que obstaculice? No, no lo creo, porque China tiene una visión geopolítica de su deuda y creo que es una ventaja, es una alternativa a los mercados de capital tradicionales, donde cada vez que hay un problema, una situación especial como la de Venezuela que entró en default, el problema se termina resolviendo en tribunales, en disputas con los inversionistas, eventualmente en unas discusiones difíciles de reestructuración. China siempre ha tenido una visión más tranquila, más estable, de diálogo con las autoridades venezolanas, permitiendo que recuperen su capacidad de pago, renegociando digamos, los términos de repago de los créditos chinos. Creo que China ha sido una vez más responsable y un socio estable para Venezuela en materia de ser una fuente de capital. Bien, le agradezco habernos acompañado hoy en Noticias Globovisión Economía y tener la oportunidad de tenerlo aquí en vivo en el estudio. Temir Porras es el profesor de Geopolítica de la Sciences Po París, estaba con nosotros la tarde de hoy, además fue viceministro de Relaciones Exteriores entre el año 2007 y 2013. Esa es su visión sobre las relaciones geopolíticas, quizás las más importantes que ha tenido Venezuela en los últimos